pero muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a Cocinemos Juntos, acá por las pantallas de Red Guaraní. Y hoy vamos a cumplir con una promesa que nos había hecho una invitada unas semanas antes. Vino la profe Cintia Barrios a hacernos unas cosas dulces y prometió volver. Entonces vamos a darle la bienvenida a la profe Cintia, que viene con un invitado especial el día de hoy. Por favor, profe, adelante. Aplausos para la profe. Viene. ¿Qué tal, profe? ¿Volviste? Muy bien. ¿Otra vez? Volví para hacer alguna propuesta dulce. Sí, pero nuevo, venís ¿verdad? con alguien otra vez. Vengo con un invitado. La invitada muy trae especial, otro invitado. ¿verdad? Sí. Un invitado muy especial, se llama Hugo Darío y es un alumno mío, que estoy muy orgullosa de él, y ganó un concurso muy importante de nuestro medio. Genial, genial. Darío, por favor, él tiene el apellido de nuestro otro conductor, el Sí, señor Darío Fernández. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido, adelante. Gracias Bueno, por la invitación. Vas a estar preparándonos algo dulce. Sí. Perfecto, vamos ya a mostrar la mise en place porque son varios ingredientes. Si bien la mise en place es un poco extensa, es bastante sencilla de preparación. Contanos un poquito qué vamos a hacer. Es muy básico, una tarta de manzana con un crumble o granza, que es más fácil Claro, de que pronunciar. es como una corteza bien Sí. crujiente, súper fácil. Ya habíamos hecho, en realidad, en alguna ocasión cuando nos tocó hacer cosas dulces, hicimos el crumble, que se puede hacer tanto salado como dulce, pero en la parte dulce obviamente queda mucho, pero mucho mejor. Bueno, vamos a pasar la lista de mise en place, entonces podemos arrancar con la receta. Para la elaboración de la masa necesitamos 250 gramos de harina 4 ceros, 5 gramos de polvo de hornear, 2 pizcas de sal, 100 gramos de manteca, un huevo, 100 gramos de azúcar impalpable, una cucharadita de esencia de vainilla. Para el relleno, 2 manzanas, 10 gramos de manteca, 50 gramos de azúcar, una cucharadita de canela. Y para la parte crocante, 70 gramos de azúcar, 70 gramos de manteca y 100 gramos de harina. Bueno, ya viste la lista de ingredientes, sí es un poquito extensa, pero realmente todos son, muchas veces, muchos de los ingredientes se vuelven a repetir. Usamos harina en 2 ocasiones Sí. para lo que es la base de la masa y después la parte de arriba, y el relleno es súper fácil. Es facilísimo, es realmente una especialidad alemana, ¿verdad? Claro. Es una tarta de manzana alemanas. Sí, o la- el Streusel o granza, ¿verdad? Como le quieran llamar. También conocido en los restaurantes como el crumble de manzana, Sí, que es un con un crocante. poco de helado arriba queda genial, Genial, sensacional. exactamente, así mismo es. Bueno, ¿con qué tendríamos que ir empezando, Darío? Vos marcas, nosotros Sí. te vamos a estar dando una mano. Básicamente con la masa. ¿Sí? Con la masa. Tenemos, justamente para la masa es harina, después teníamos polvo de hornear, Polvo. también un poco de sal, Sí. Sí. ¿qué más? Manteca, huevo y azúcar impalpable. Primero va a ir todos los secos porque Todos él los va a secos. realizar un arenado, o sea, todos los secos mezclados con la materia grasa. Claro, los secos identifiquen bien que son primero harina, sal, polvo de hornear, también el azúcar impalpable, y lo que sería húmedo serían todos los ingredientes como el huevo, la esencia de vainilla, el zumo de alguna fruta también, si es que llegamos a puede utilizar. ser la piel de alguna fruta, Claro. cítrica, naranja, mandarina, limón. Por favor, no se etcétera. pierdan con la cantidad de insumos que tenemos. Fíjense, esta parte de acá es todo lo que es masa, después tenemos el relleno que es bastante diferenciado y después tenemos lo que es la parte de arriba. Son 3 grupos de mise en place que tenemos que estar trabajando. Entonces, si bien son muchas cosas, algunas de ellas se repiten. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y ya a la vuelta vamos a estar arrancando con la receta porque tiene muchos pasos y procedimientos que Darío nos va a estar explicando y enseñando acá con la ayuda de la profe Cintia Barrios. En un ratito seguimos con más de Cocinemos Juntos. Muy bien, estamos de vuelta con más de Cocinemos Juntos. Ya en el proceso en el que vamos a estar trabajando nuestra masa, nos está acompañando la profe Cintia Barrios y su alumno Darío, que justamente había ganado un concurso de pastelería. Vamos a estar preguntándole más info acerca de qué fue lo que preparó. Pero Darío, por ahora, anda mostrándonos cómo Sí. desarrollamos la receta de hoy. A ver, Sí. Darío, ¿qué vamos a hacer? Contale a la gente. Y que vamos a hacer una masa frola. Bien básica, bien fácil, rápida. Ya tenemos acá la harina 4-0, que es la harina de repostería. Vamos a agregarle polvo de hornear. Sí, el polvo de hornear, contale, Darío, a la gente que puede usar entre 1, 2 o 3% del total de la harina que lleva la receta. O ¿verdad? reemplazar por harina O leudante. reemplazar por La harina harina leudante, leudante. ¿verdad? Que se consigue en el supermercado, que justamente ya tiene toda la mezcla Exactamente. desarrollada. Solamente También. que la harina leudante, Gabriel, tiene otros componentes como fécula de maíz y un poco de bicarbonato de sodio en su composición, ¿verdad? Claro. Entonces, Siempre los está bueno que pasteleros, aprendamos a hacer nuestra exactamente, mezcla. Exactamente, así mismo es. Totalmente. Muy bien, entonces Darío, ahora
le agregaste el Le agregamos el polvo polvo de hornear, hornear. Sí. le vas a agregar sal. Le agregamos sal, una pizca que es exclusivamente para realzar el sabor dulce. Muy bien, bien. eso siempre Básicamente. le digo yo a la audiencia. La Sí. sal, una pizca Sí. de sal en cualquier cosa dulce es para realzar el Sí. gusto. No, Sí. no necesariamente va a ser salada la No, no, no. preparación. Totalmente, para nada, ¿verdad? Bueno, esto yo te voy juntando. Vos andás pidiéndome lo que Muy necesites. bien, Yo voy. después azúcar impalpable. Azúcar impalpable tenemos. Perfecto. Todos estos secos tienen que estar Sí. previamente tamizados Sí, 2 veces. 2 veces. Tamizados quiere decir pasamos por un colador 2 veces. La idea de Muy pasar bien. por un colador es justamente para poder eliminar cualquier agente extraño que llegues a encontrar en la harina. Muchas veces, por ahí si tenemos la harina guardada durante mucho Sí. tiempo, siempre como precaución está bueno que la tamicemos. Así Sí. mismo es. Bueno, ¿qué más tenemos? Básicamente tenemos ya todos los secos. Ajá, perfecto. Ahora vamos a empezar a unir con la manteca. Ojo, esta receta de masa que está preparando Darío, ustedes pueden aplicarla para muchas otras preparaciones. O sea, no solamente es exclusiva de este tipo de receta que es la de la tarta de manzana. Pueden hacerlo con muchas otras frutas. Incluso pueden Claro. llegar a trabajarlo con... La famosa pasta frola. la famosa pasta frola. Esta es la masa de La la masa pasta frola. frola. O sea, masa frola, ¿sí? Sí. Es- Masa lleva el frola, nombre de exactamente. justamente de la Sí. preparación. Bueno, Darío ahora lo que está haciendo es un arenado. Sí. Arenado es básicamente la manteca bien fría junto con todo lo seco, lo vamos trabajando Muy sin bien. tratar de transmitirle tanto calor. Tanto porque al calor. hacerlo eso, ¿qué pasa? La manteca se derrite, entonces se te va formando una pasta, que Sí. es lo que no estamos buscando, sino justamente una textura, siempre les digo, como la del queso rallado básicamente. Queda de ese color amarillento y bien desgranado. Totalmente. Entonces, lo que va a hacer Darío es ahora mezclar un poquito la parte grasa con todos los secos. Después va a empezar a trabajar con las manos porque este arenado se tiene que airear, Gabriel. Claro. O sea, hay que levantar un poquito la mezcla y volver a soltar, porque depende de eso también el éxito del producto final. Ahora, decime, profe, nosotros esta masa ya tendríamos que ir precalentando el horno, ¿no? Sí, esta masa descansa, por lo menos si uno tiene tiempo, ¿verdad? En la casa Claro. siempre tenemos un poquito más de tiempo, 15 minutos por lo menos en la heladera. Y luego ya estiramos en una tartera enmantecada Ujú. y le ponemos la fruta, que vamos a mostrar el procedimiento de cocción Sí, también. en el ¿verdad? siguiente bloque vamos a estar trabajando el relleno, que ya, Sí. te lo repito otra vez, vos podés cambiar. En este caso vamos a estar trabajando con manzana, pero podés usar, qué sé yo, podés usar guayaba, podés usar Sí. melón, mamón, lo que vos quieras. El tema es, básicamente lo que estamos enseñando acá es la técnica. Exactamente, muy bien. Bueno, entonces ahora vas a alzar un poquito para que vea la gente cómo se airea la preparación. Es como que estamos haciendo como un vellú. Sí, como Claro, ¿verdad? eso, eso mismo. Para que tengan una idea, ¿verdad? Esa es la mejor forma de explicar Sí. el arenado. Es un la vellú. misma técnica. Pues se trabaja sería. con las yemas de Sí. los dedos Con la sin yema. usar toda la palma, porque al usar toda la mano en este tipo de receta transmitimos mucho más calor, entonces es más Totalmente. difícil. Muy bien, listo. El arenado ya está casi listo. Entonces ahora es el momento de incorporar la parte la líquida, parte húmeda. ¿verdad? Ahora, O profe, húmeda. te pregunto, ¿esto podríamos llegar a hacerlo a ojo nosotros? ¿O sí o Mira. indefectiblemente trabajar con balanza? Yo te recomiendo trabajar con balanza, porque si no, un día te va a salir una masa, otro día no te va a salir la masa. Claro. ¿verdad? O sea, Pero va- supongamos si yo no tengo balanza en casa, ¿cómo podría podemos pesar? hacer a través de tazas, medir Ujú. por tazas o por cucharadas, Claro. sin ningún problema. Por ejemplo, 250 gramos de harina serían 2 tazas, 2 tazas de café, ¿verdad? Claro, De la café tradicional. normal, la tradicional. Pues muchas veces ese es el problema. Sí o sí, la pastelería demanda exactitud en muchas cosas, medidas. Entonces, tenemos que encontrar la vuelta de, si no tenemos balanza, cómo poder desarrollarlo. Perfectamente. Entonces, qué bueno que dijiste. Entonces, la próxima vez que estemos con una propuesta dulce, vamos a traer en gramos y en tazas. Perfecto, ¿ok? genial. La Estamos. audiencia no Entonces, se la va a audiencia, molestar. yo creo que va a estar contenta. Sí. Ahora, ¿qué Perfecto. seguimos? Ya está Sí, todo lo seco. Ya está todo lo seco. Ahora seguimos con la parte húmeda, la parte líquida. La parte Ajá. líquida. La ¿Qué esencia sería de la vainilla. parte La líquida? esencia de vainilla y Sí. el huevo. Bueno, el huevo es parte del líquido de la receta. Claro. Ya sea que hagas una tarta, un pan, que hagas también la parte salada. Siempre se trata de un líquido. Perfecto. Muy Te voy bien. ordenando esto. Sí. Entonces ahora es nada más que mezclar Sí. de a poquito. ¿Y qué no hay que hacer acá, Hugo? No hay que tocar mucho con las manos. No hay que amasar. No hay que ¿verdad? amasar. No. ¿Por qué no hay que amasar? Explícale un Justamente, poquito. justamente para que no transmitirle el calor, como dijo el profe Gabriel. Sí,
Y para que la masa quede bien crocante, porque lo que buscamos con esta masa es que al meter en la boca se deshaga. Muy Claro, bien, eso es lo importante. perfecto. La harina, tienen que entender que la harina tiene una sustancia que se llama gluten. Sí, El una gluten proteína. es lo que le da elasticidad a cualquier preparación que lleve harina. Justamente los panes, por eso los estiramos, los amasamos, le trabajamos mucho para desarrollar el gluten. Entonces queda chicloso el pan. Después esto se leuda, qué sé yo, y se lleva al horno, entonces se hornea el pan. Ahora, esa chiclosidad, digamos, no buscamos No. en No. pastelería. ¿sí? Para nada. Totalmente, no buscamos. O sea, en este caso necesitamos que sea crocante, Sí, que claro. se derrita en la boca al comer. Entonces el gluten no se debería activar. Por O sea, el supuesto. gluten es la proteína que contiene la harina. Genial. Muy bien, entonces eso vamos presionando. Vamos presionando un poquito, Hugo, para formar la masa. Presionar quiere decir como que vamos aplastando, no amasando. Muy bien. Entonces presionamos, no tanto trabajo, llevamos a la heladera y ya está la masa. Ya está, Facilísimo. perfecto. Es ir integrando todos los ingredientes, como lo dijo la profe, sin amasar. Sí. ¿sí? Bastante específicas Esta las clases masa, de pastelería. ¿eh? Gabriel, se puede hacer también, se puede reemplazar un 30% de harina por 30% de harina integral, por Ajá, ejemplo, ¿verdad? Genial. ¿Qué sería 30%? En este caso serían unos 70 gramos de harina integral y le sacamos a la receta 70 gramos de harina blanca. De harina blanca, claro. Entonces también se pueden ir transformando en otras recetas, Genial, un genial. poco más livianas. Muy bien, Bueno, ya está la ya está. masa, perfecto. Ahora lo que nos va a mostrar es para hacer la granza, ¿verdad? Granza o streusel. Que necesitamos solamente 3 ingredientes para eso, que era el azúcar, Sí. la manteca y la harina. Yo tengo entendido que van en proporciones iguales. Sí, van en proporciones iguales, pero hacemos una pequeña trampita acá en Paraguay, porque la manteca tiene mucha agua en su composición, Ajá. entonces nos queda como muy grumosos. Entonces le ponemos un poquitito más de harina. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Un arenado otra vez, Sí, ¿verdad? un arenado. Explicame un poquito qué vas a hacer. Ahí el profe te Nuevamente, pasa un bol. como hicimos en la masa, Sí, tenemos acá la harina, el azúcar Y manteca. y la manteca. y la manteca. Perfecto. Bueno, mientras Darío va mezclando todo esto, yo tengo que hablarte de otra cosa y es justamente de un producto que estamos todos los días mencionando en los programas, que es esta almohadilla que te trae Jack de parte de Dismar Salud y Cultura. ¿Qué básicamente hace esta almohadilla? Te ayuda a hacer ejercicio durante tu tiempo de descanso. La pones debajo de los pies, la haces trabajar unos 20 minutos y ya está simulando unas 20 cuadras caminadas con esta almohadilla súper, pero súper novedosa. Puedes comunicarte con la gente de Dismar al 021 522 610 o al 0982 380 527 para poder solicitarla. Bueno, A esto también, Gabriel, le podemos agregar sabores. claro, Le este es podemos el mismo agregar. procedimiento que hace un rato, solo que le sacamos la parte del Totalmente. huevo y de los Esto va líquidos. arriba de la fruta. Sería Genial. un crujiente, un crocante que va arriba de la fruta. Perfecto, A esto le podemos agregar canela, jengibre, clavo de olor en polvo. lo que querramos. Le puedes agregar frutos secos, maní, Siempre y cuando sea seco todo lo que le agreguemos. maní cuí, por ejemplo. Claro. Con el maní cuí queda buenísimo. Bueno, Entonces, nosotros nos quedamos acá, profe, haciendo Perfecto. esto. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con la parte básicamente del ensamblado de la tarta, que va a estar súper, pero súper riquísima. Bueno, venimos y ya volvemos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos, estamos de vuelta. Antes de continuar con la parte dulce del programa, vamos a hablarte de este producto que es la almohadilla de Jack, la vibromasajeadora, que básicamente lo que va a realizar es ayudarte a hacer ejercicio a la par que podés descansar o estar haciendo cualquier otra actividad. La pones debajo de los pies, la haces funcionar durante unos 20 minutos y estás simulando 20 cuadras caminadas. La gente de Dismar Salud y Cultura espera a tu pedido al 021 522 610 o también puedes hacerlo al número de celular el 0982 380 527. Bueno, volvemos a la cocina, a la parte dulce. Están acá los chicos trabajando. La profe está trabajando con la masa Sí. y Darío está trabajando lo que es el relleno de manzana. muy bien, Darío lo que va a hacer es cortar en cubitos pequeños Claro. la manzana, ¿verdad? Y yo ya tengo la masa, una masa
que está descansada 15 minutos en la heladera. Entonces tomó esta consistencia y él va a hacer el relleno y yo le voy a ayudar a fonzar Perfecto. el molde, ¿verdad? Explicar, profe, qué quiere decir fonzar. Porque si Básicamente moldear la masa por el molde que vamos a utilizar. Sí. ¿Sí o sí hay que enmantecar el molde, profe? Sí, ¿O no es sí, necesario? hay que enmantecar, Sí o sí. pero apenitas, ¿verdad? Tampoco hace falta demasiado materia grasa. ¿Puede ser manteca o aceite? Puede ser manteca o aceite sin problema y yo les recomiendo siempre una tartera desmontable, ¿ven? Así, desmontable. Que esto hoy por hoy se consigue en Se consigue cualquier en parte. cualquier parte, en los supermercados, en las tiendas de gastronomía, etcétera, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, yo voy a ir fonzando como le dijo Gabriel, señora, fonzar es un término profesional gastronómico que quiere decir acomodar la masa en el molde. Sí, amoldar la masa en el... Yo le estoy amoldando a mano, porque capaz usted no tenga todavía el palo de amasar. Bueno, va a ver que a mano también se puede hacer tranquilamente, sin ningún problema. Fíjate, Así mismo súper hace para fácil. una pasta frola, por ejemplo, Claro. y le pone el dulce de guayaba y las tiritas y ya está la pasta frola. En este Bueno, caso, y para eso, profe, tenemos que mandarla frío antes de llevar al horno o puede ir directo. es recomendable. Ahora, si la masa está bien fría, bien descansada en la heladera, entonces directo. Claro, ¿verdad? genial. Va a un horno de 170 grados aproximadamente por 25 minutos. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué Sí. temperatura? 170 grados. O sea, si señora, usted no tiene en su casa un termostato, no tiene un horno profesional, pone en el medio más o menos de la cocina económica, que sería una temperatura media, ¿verdad? Ni muy alto ni muy bajo. Y cocina en la parte media de su horno, no cocina en la parte muy baja ni muy alta. Porque Genial. si no, tiende a quemar o a salir crudo. Claro, ese es uno de los problemas. Sí. Bueno, Bueno. Darío, vos ya terminaste con la Sí, manzana, ¿no? terminé con la manzana. Ahora cocinaremos esto. Bueno. Bien, entonces, sartén, ¿qué temperatura para la sartén? ¿Tiene que ser fuego fuerte o suave? ¿Cómo trabajamos esto? Fuego medio, ni Ya. fuerte ni suave, ¿verdad? Se deja, o sea, lleva azúcar, la manzana de por sí pierde líquido, pierde su agua o su jugo natural. Entonces dejamos que eso vaya absorbiendo el fuego, moviendo un poquitito de vez en cuando la sartén, ¿verdad? Genial. ¿Y puede hacerse con manteca o aceite o qué recomendamos? No, en este caso manteca o margarina, ¿verdad? Manteca o margarina. Lleva 10 gramitos nada más, lleva poquito. No lleva tampoco demasiado mucho, ¿verdad? Pero con el aceite perdemos el sabor, Gabriel, Claro, ¿verdad? Entonces, en este caso sí necesito manteca, sí o sí. sí o sí. Buenísimo. Entonces, manteca, un poco de azúcar y la manzana para trabajar el relleno. Después, obviamente, lo que querramos para Por supuesto, condimentar. después le agregamos canela o le agregamos frutos secos procesados, o de repente ralladura de naranja, de limón, etcétera, ¿verdad? Ahí entonces agregaron manteca, azúcar, la manzana y ahora la canela. Que Nada es- más. Y después se mezcla todo y se deja un ratito en el fuego que se evaporen los líquidos. Nada Eh, más. Claro, que creo que vos ya tenés el relleno. Yo ya tengo el relleno, voy a mostrar enseguidita cómo se rellena. Eso la es lo granza. genial de la profe. La profe viene ya con toda la receta así partida, todo está previamente procesado. Sí. Gabriel, nosotros no hacemos trampitas. Decirle a las señoras que no hacemos trampitas. Lo que pasa es que en pastelería lleva su tiempo. Se tiene que cocinar la masa, enfriar, rellenar, los rellenos se tienen que enfriar. Claro, y este programa es tan cortito que no nos da los tiempos para poder Entonces- hacer todo eso. Sí, traemos el paso a paso, pero para que vean, justamente estamos haciendo el paso a paso cocción. Claro. De repente, este relleno tiene que estar frío para que vaya a la masa. Ahora, sí, para la gente que se pregunta, ¿cuánto tiempo entre cocinar la manzana, horno, hacer la masa llevaría una Y persona? más o así? menos lleva 1 hora y media. Una hora y de media de tiempo, trabajo. sí. Entre enfriamiento, cocción y todo lo demás, ¿verdad? Claro. Sí. 1 hora y Perfecto. media de trabajo para esta tarta. Sí. Entonces por eso traemos de repente algunos pasos adelantados. Bueno, pero lo que la gente puede entender, o sea, tiene que entender es que esta masa de tarta que vos enseñaste a hacer, se puede hacer una buena cantidad y la tenés reservada en el freezer, por ejemplo. Perfectamente, se puede congelar hasta 3 meses Perfecto. sin ningún problema. O sea, ahí ya te ahorrás, por ejemplo, si haces ese procedimiento de hacer la masa previamente, congelarla, ya te ahorrás por lo menos media hora de trabajo. Media hora de trabajo
tienen que sacarlo unas horas antes, 1 hora, 2 horas antes del freezer. Y a temperatura ambiente después lo trabajan. Va a seguir siendo fría la masa, ¿verdad? Va a seguir Claro. estando fría. O una noche antes lo bajan a la heladera, ¿verdad? Súper. Y después utilizan tranquilamente. Y el relleno también se puede congelar, pero menos tiempo, un mes. Un mes. Un mes, Bueno, pero 30 es más días. que suficiente. ¿Verdad? Sí. La granza se puede congelar o el streusel se puede congelar un mes también porque tiene manteca, azúcar y harina. Y harina. Entonces no tiene nada, pero si pasamos más de un mes, tiende como a hacer los grumos muy grandes, ¿verdad? Ya. Pierde su forma. Entonces un mes es lo recomendable. Ahí ya está el relleno. Ya está, Queremos genial. Ah, te lo apago entonces para que no continúe cocinando. Sí, muy Ahí bien. está. Perfecto. Pero este relleno se tiene que enfriar para utilizarlo. Yo no puedo llevar un relleno caliente a una masa fría. O sea, temperaturas iguales. Temperaturas totalmente iguales. siempre. Me va a desproporcionar. Se va a quedar la masa cruda abajo. Es por eso que ya les traje uno terminado, ¿verdad? Genial. Para que vean, les voy a mostrar un poquitito el rellenito que les traje. Esta sería la grasa que acabo de hacer, que pusimos un ratito en la heladera. Sí, esto es lo que habíamos Acabo hecho, de el hacer. crumble o la parte superior que justamente queda más crocante. Y este sería el relleno. el relleno. Vamos a decirle frío. Sí. Y se van a dar cuenta, observen un poquito, frío Sí. y caliente. Claro, la única diferencia es el tiempo de descanso que necesita Sí, en el frío. Se seca, pierde un poquito el jugo, porque el jugo me va a mojar la masa y va a hacer que la masa resulte cruda Claro. al final, ¿verdad? Entonces ahora vamos a armar ya la tarta de manzana. Es Esto simplemente podemos mezclar la manzana con peras, con con cualquier cosa. peras, con ciruelas, allá en Alemania, por ejemplo, mezclan con Con frutos secos, no, uvas pasas. las guindas, Ah, las sí. guindas frescas, las cerezas frescas, ciruelas, Ujú. ¿verdad? Manzanas y frutos secos. Ah, genial. Una bomba. Sí, exactamente. Bueno, Bueno. vamos entonces a redondeando. Básicamente lo que estuvimos trabajando fue el desarrollo de una masa que muy sencilla, es simplemente mezclar todos los secos, agregar el huevo y la esencia de vainilla, que son los elementos líquidos. Después de todo esto se forma una masa y ya fíjense cómo lo vamos trabajando. El relleno es cocinar la manzana con manteca y azúcar y después otra masa que solamente es manteca, azúcar y harina para generar la parte crocante. Sí, Y esto. yo tengo el plato ya terminado de la profe, Sí. se adelantó, trajo más temprano, está acá. Esto vamos a llevar al horno, se va a cocinar unos 20-25 minutos a 170 grados. Y queda así. Sí, perfecto. Genial, Así queda. ¿no? Bueno, Vamos a ponerla- cortar inclusive para que la gente vea Por supuesto. adentro, ¿verdad? Entonces esto, Vamos a llevar al horno esto. la profe lleva al horno la tarta que hizo acá y está un poquito sensible, esta no la quiero mover. Creo que la tenés que cortar ahí arriba, profe. Se me hace que se me puede romper. Sí, vamos a cortar con un cuchillito más pequeñito nada más. Ahí está. Mientras corta se siente lo crujiente de la masa. Ahí pueden ver, voy a alzar un poquito acá para que vean el relleno. Ahí está. Ahí se puede ver bien el relleno. Se puede ver el streusel o la granza. Granza es en castellano y streusel es en alemán. Claro. Es lo mismo, ¿verdad? Sería lo mismo. Y la masa quebrada, que queda bien cocinadita, bien quebrada. Esa sería la masa. Es fácil de hacer, señora. Anímese a hacer pastelería. Y la próxima vez le prometemos que le vamos a pasar las recetas en tazas y cucharadas. Claro, para la gente que por ahí no tiene la balanza para poder pesar todo exactamente. Sí. Bueno, así es. profe, muchísimas gracias por Gracias venir, a vos Darío. por la invitación. Muchísimas Muchas gracias por la invitación. Increíble el postre acá. Sí o sí los muchachos van a terminar de probar la tarta. Sí, por supuesto. Bueno, nos vemos muy pronto. La profe va a estar volviendo sí o sí a hacer más cosas dulces. Así que nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau. Gracias, hasta luego.